Muy bien. Ahora sí, queridos estudiantes, solamente son ¿cuántos asistentes? 14 estudiantes, ¿ya? Me imagino ya en el camino me avisan ustedes también para poder recibirlo sus compañeros. Tema de hoy era la organización política y la organización social sobre el Tahuantinsuyo. Cuando hablamos del Tahuantinsuyo, estamos hablando de los incas, o sea, del incanato. La semana pasada hablamos acerca del origen, muy bien, la formación de las dinastías, el Anan y el Urincusco, y en cada uno había pues el Consejo Imperial. ¿Qué más? Muy bien, de ahí nos pasamos a la organización económica y religiosa de los incas. Muy bien, ahora desarrollamos estos dos temas. Acá, como pueden observar en imagen, ahí está, por ejemplo, el Inca está sentado y pensativo en su trono, y ustedes, si observan su trono, muy bien, el sillón que está sentado está a base decorado de oro, muy bien, ahí está el dios Sol, que ellos se consideraban hijos del Sol. Y ahí está la familia Panaca real, como se dice, la familia del Inca, ¿no? Y este es el famoso Auqui. El Auqui también era como el co-gobernador del Inca. El Inca pues tenía que estar enseñándole a su hijo para poder gobernar. Pasamos muy bien. Ahí está. El número 1 era la organización política del Tahuantinsuyo. En este famoso pirámide nosotros vamos a observar aquí, primeramente vamos a ¿no? Al famoso Inca. Ahí está el Inca, muy bien, acá como pueden observar. En el segundo rubro está el Auqui, que era el príncipe heredero del Inca, muy bien. O sea, el Inca podía tener varios hijos. No tenía que ser específicamente el primer hijo, sino podría ser el hijo tercero, cuarto, quinto, dependiendo de la capacidad intelectual y la fuerza que podía tener, ¿no? Heredaba pues el trono. Y después, en el tercer escalón, tenemos al famoso llamado el Consejo Imperial, que representa a los cuatro suyos, o sea, las dos dinastías, el Uri y el Anan Cusco. Muy bien, este Consejo Imperial que va a impartir la justicia, muy bien, dice que va a estar, por ejemplo, a cargo de que al famoso llamado Apunchik o Capa Capo, muy bien, y también el famoso Tucuy y el famoso Curaca. El Curaca es el intermediario entre los personajes llamados los Hatunrunas, etcétera, el intermediario, ¿no? Entre el pueblo y los grandes personajes llamados de la justicia a través del Inca. Muy bien, Roy, Cuba, prepárate, hijo. Empieza. Características del Estado Inca. Prácticamente el Tahuantinsuyo era monarquía teocrática y militar. Era monarquía teocrática porque la autoridad suprema la ejercía el Inca, quien era considerado hijo del Sol y por tanto de origen divino. Además, obtenía el poder por herencia siempre que reuniera las condiciones intelectuales y morales para ser un gobernante ejemplar. Continúa. Era también el jefe supremo del ejército y por tanto participaba personalmente en las campañas de conquista. En sus personas se centralizaba todo el poder político, administrativo y militar. Genial, muy bien, excelente, Roy. Entonces, ¿por qué se caracteriza, por ejemplo, se caracteriza la famosa llamada, la parte política? Dice que el Inca, ¿ya? Políticamente era, ¿no? Por ejemplo, como una especie de un rey, ¿no? Era, por ejemplo, como una especie de sacerdote y también como una especie de un soldado. Pues es monarquía, jefe, teocrático, es la de la parte de la religión, militares, el ejército, etc. Todos los poderes básicamente tenía el famoso Inca. ¿Qué más dice? Era monarquía teocrática porque la autoridad suprema, ¿quién lo ejercía? La máxima autoridad. ¿Y quién era la máxima autoridad? Era el Inca. ¿Qué más dice? Quien era considerado como hijo del sol, ¿ya?
porque dice que ellos descendían del famoso Huiracocha, y por tanto su poder, su origen era divino. ¿Qué más dice? Además obtenía el poder por herencia. Por ejemplo, el Auqui tenía que heredar el trono de su padre, pero para esto había ciertos requisitos. ¿Cuál era? Las condiciones intelectuales y también morales para ser un buen gobernante para el pueblo. De esta manera conducir, ¿no? Por ejemplo, por un buen camino, ¿no? A toda la población del Tahuantinsuyo. También dice que el Inca era el máximo, pues, ¿no? El jefe supremo de quién, del ejército, y por tanto participaba en todas, ya, en todas las campañas personalmente. Muy bien, ¿qué más dice? Que todo el poder estaba centralizado, ¿no? El poder político, administrativo y militar en el famoso llamado Inca, todo lo que observaba a través de sus cogobernantes. Ahí está, la organización política. Muy bien, ahí está. Bien. La organización política, muy bien, ¿qué dice? Forma de gobierno, hemos dicho que era monárquico. ¿Por qué era monárquico? Porque dice que el Inca tiene todos los poderes, ¿correcto? Teocrático, el origen de su poder es divino, del dios Huira, del Huiracocha, ¿ya? Teocrático, o sea, como una especie de sacerdote, muy bien. Absoluto, muy absolutista, no rendía cuentas a nadie de sus actos, o sea, él, como por ejemplo, ¿no? Como era la especie de un presidente, de un gobierno, la máxima autoridad, el Inca, él no podía rendir cuentas, ¿no? A la población de lo que él realizaba, con quién conversaba, con quién se reunía, con quién, etcétera, ¿no? Lo que podría de repente hacer transferencias, ¿no? De, por ejemplo, de los productos, etcétera, no podía rendir cuenta porque era la máxima autoridad, encima hijo del dios Sol. Entonces el poder político se ejerció de acuerdo a cargos delimitados en los siguientes orden. Lo que les acompañaba, muy bien, por ejemplo, ahí está el Inca. ¿Quién era el Inca? La máxima autoridad que tiene el poder monárquico, teocrático y absolutista. El Inca dice que era hijo del sol y ordenador del mundo, o sea, todo dependía de él. Era la máxima autoridad, dice autoridad suprema, tenía el poder político, militar y religioso, acuérdense ya, religioso, o sea, la máxima autoridad. ¿Qué más dice acerca de? Muy bien, se ceñía en la cabeza, ahí está, por ejemplo, acá, ahí está ya, se ceñía en la cabeza. ¿Qué se ceñía en la cabeza? Dice el famoso el yauco, o sea, la corona con la insignia real llamada el famoso mascaipacha, ¿ya? Este mascaipacha era de color rojo que él utilizaba. Muy bien, y las plumas del famoso ave llamado corequinqui, ¿correcto? Ahí están esas plumas, acá pueden observar, muy bien. Ahí está el famoso llamado, pues, que él se ceñía la corona que llevaba en la cabeza decorado de oro, muy bien, y la insignia de la famosa mascai, acá está, ¿no? La insignia del mascaipacha. El mascaipacha es como una especie de una bolsita, muy bien. Ahí estaba, pues, dibujado en este famoso llamado, muy bien, ¿no? Para que él pudiera, pues, gobernar, ¿no? El Auqui, ¿quién era el Auqui? ¿El hijo de quién? El hijo del Inca, muy bien. Era el príncipe heredero, a veces gobernaba con el Inca, por eso le llaman cogobernante, porque donde que iba su padre tenía que ir para poder de repente apoyar, ¿no? Y de esa manera estar aprendiendo. ¿Qué más dice sobre el Auqui? Debía ser hijo del Inca y de la Coya, o sea, el Inca y la Coya, bien, aunque no siempre era el primogénico, o sea, no siempre tenía que ser el primer hijo el que tenía que, ¿no? Ceder, por ejemplo, el Inca cuando desaparece. ¿Y qué es la colla? La Coya es la esposa del Inca, ¿ya? La Coya es la esposa del Inca. ¿Se acuerdan de los hermanos? Por ejemplo, de Ayar Manco y Mama Ocllo. Ya, ella es la famosa Coya, ¿correcto? La esposa del Inca.
Dice que, ¿qué más dice? El Auqui usaba la famosa mascaipacha de color amarillo, ¿ya? En la diferencia, ¿cuál está en el más famoso mascaipacha? ¿No? En la cabeza, si el Inca tiene de color rojo aquí, el Auqui tenía de color amarillo bordado ahí, impregnado en su corona, de color amarillo. Ahí había la diferencia. Pasamos a las otras autoridades. Ahí está. El Consejo Imperial. ¿Se acuerdan del Consejo Imperial de los cuatro, de los famosos llamados cuatro, de los cuatro suyos, correcto? Dice, el Consejo Imperial, o llamado el Consejo Real, compuesto por los jefes de los suyos. ¿Cuáles eran los suyos? El anti suyo, el colla suyo, el conti suyo y el ¿quién completa? ¿Quién lo completa? A ver. ¿Chinchay suyo? El famoso chinchay, el chinchay suyo, correcto, excelente, muy bien. Entonces, muy bien, dice que el famoso, por ejemplo, de los cuatro suyos, los jefes, denominado el famoso suyuyo apu o apucunas, ¿ya? O sea, compuesto por los jefes de los suyos. Muy bien, o sea, cada suyo se le llamaba cada uno de los jefes el suyuyo apu o apucunas. Dos pertenecían al ¿dónde? Al Anan Cusco y dos pertenecían al Urin Cusco. ¿Se acuerdan cuál de ellos pertenecían? ¿No? Cada uno de los suyos. Muy bien. Entonces, a cada uno de estos jefes, ¿qué se le denominaba? Se le denominaba llamados los Suyuyu Ap, o sea, de cada suyo, de cada territorio o de cada estado. ¿Qué más dice el Consejo Imperial? Tenía la facultad de destituir al Inca si éste gobernaba mal. O sea que todo este Consejo Imperial, si el Inca no gobernaba muy bien, y entonces lo podía sacarlo de su trono. Y de esa manera, de repente, poner a su hijo, ¿correcto? Al auto. Muy bien. Y este es el famoso Consejo Imperial, ¿correcto? Después tenemos el famoso llamado Apunchic o Tocrico. ¿Quién era el famoso Apunchic o Tocrico? Acuérdense porque esto, de hecho, que va a venir en el examen o en la práctica. Era el gobernador o jefe militar de una gran provincia. ¿Qué más dice? Tenía el mando de tropas de la región, del lugar donde que él estaba visitando, observando, etc. O sea, el llamado famoso Apunchic o Tocrico, muy bien, era el visitador, ¿ya?, del imperio incaico, el que tenía que estar supervisando, observando. ¿Cuál era la función del famoso Apunchic? Acuérdense, ¿cuál era su función? Política, administrativa y económica, ¿ya? ¿Cuál era su función de este famoso Apunchic o llamado Tocrico? Muy bien, era el llamado, ¿no?, política, muy bien, administrativa y económica. ¿Qué más dice? Obedecían directamente al Inca. Lo que el Inca le decía, él lo tenía que cumplir con todo este famoso provincia. Es como, por ejemplo, como una especie de presidente regional o el consejo regional o como una especie de un alcalde. Este personajito, nunca se olviden, el famoso Tucuyrrico, ¿ya? El Tucuyrrico era un visitador o inspector imperial de las provincias. O sea, cada provincia iba y eran los ojos y oídos del Inca. ¿Qué quiere decir? El que todo lo ve. Y por eso el Inca sabía todo de los gobernantes de cada provincia, porque este personaje iba como una especie de que, por ejemplo, escondido, ¿no? Como, por ejemplo, como espía a los otros gobernantes o a las otras provincias para poder supervisar, para poder observar y de esa manera contarle todo al Inca lo que estaba pasando. El Inca de esa manera se enteraba y le llamaba la atención a los otros, de repente, los suyuyos apus. Y los suyuyos apus que decía, ¿cómo el Inca se entera? Por eso el Inca decía, yo tengo mis ojos, ¿no?, mis oídos en todas
partes. Por eso soy la máxima autoridad. Entonces, el famoso Tucuyricui era pues como una especie de llamado pues espía, ¿no? Entonces, el que todo lo ve. Por eso le llaman ojos y oídos del Inca. ¿Qué más hacía el famoso Tucuyricui? Vigilaba que se cumplan todos los órdenes del Inca. Todo lo que el Inca le encomendaba a todos los gobernantes se tenía que cumplir. El Tucuyricui administraba ¿qué cosa? Justicia, ¿ya? Administraba justicia. Si uno de los gobernantes estaba haciendo mal, entonces decía, ¿sabes qué? Esto no se hace y simplemente lo sacaba. ¿Qué más el Tucuyricui hacía? Muy bien, administraba tributos, cobraba los impuestos y eran los encargados de casar a las parejas. O sea, el famoso Tucuyricui también era como una especie de ¿qué? De sacerdote para poder casar a parejas, ¿no? Por ejemplo, alguien quería de repente matrimonio, entonces él podía casar. ¿Correcto? Entonces, el Apunchik, ¿qué cosa era el famoso Apunchik? En conclusión, el famoso Apunchik era el visitador del imperio incaico, ¿correcto? El Tucuyricui, ¿qué cosa era el famoso Tucuyricui? Era también el visitador del imperio incaico, pero veía las necesidades de quién, del pueblo y el cumplimiento de sus leyes, que administraba justicia, y eran los ojos y oídos del Inca, el que todo lo ve, ¿ya? El que todo lo ve, el que todo lo observa. O sea, es como una especie de chismosito del Inca, ¿no? Que iba pues y contaba todo lo que estaba pasando. El famoso curaca, ¿quién era el curaca? Era el jefe del ayllu. El ayllu es la población, o sea, el pueblo, ¿ya? Entonces, el curaca era el jefe del ayllu, muy bien. Dice que eran seleccionados dentro de sus propios sectores étnicos, o sea, dentro de sus provincias, dentro de sus comunidades, el más fuerte, el más intelecto también. Dice que el curaca organizaba la mita andina. O sea, la mita era un trabajo obligatorio, ya obligatorio y muy cruel también. ¿Qué más dice? Y velaban para que los miembros del ayllu tuvieran sus bienes esenciales para el consumo diario. Entonces, el curaca era como una especie que gobernaba con sus respectivos ayllus, ¿ya? Gobernaba sus respectivos ayllus. Era el que, por ejemplo, era el nexo entre el Inca y el pueblo, como una especie de intermediario. Por ejemplo, si el pueblo quería comunicarse con el Inca, directamente no podían acercarse porque todo estaba vigilado, no todo porque tenía sus guardaespaldas, como se dice, era muy complicado acercarse al Inca. Entonces el curaca, que era la máximo representante de toda la población y podía pues comunicarse con el Inca, ¿no? Todas las necesidades de repente requería el pueblo, él podía transmitir. Por eso dice como era como el intermediario entre el Inca y el pueblo, ¿ya? El famoso curaca. Acuérdense, el Consejo Imperial, muy bien, estaba compuesto por los jefes de cada suyo. Ustedes ya saben cómo se llama a cada uno de los jefes de los suyos, suyuyu, apu o apucunas, que tenían facultad de destituir al Inca si éste gobernaba mal, ¿ya? ¿Y quién era el famoso Apunchik Otocrico? Era el gobernador o jefe militar de una gran provincia. Entonces, ¿cuál era su misión? Muy bien, sus funciones era político, administrativo y económico. Y el famoso Tucuyricui, el que todo lo ve. El curaca como una especie de intermediario entre el pueblo y el Inca. Nos pasamos a la organización social. Muy bien. ¿Cómo era la organización social? ¿Ya? Ahí está la organización social. Aquí en este famoso pirámide pueden observar ustedes todos los grupos de la organización social. Habían dos clases, la clase dominante y la clase dominada. La clase dominante viene desde todo lo que es el color moradito hasta la nobleza de privilegio. O sea, la realeza, la nobleza de sangre
y la nobleza de privilegio. La realeza estaba conformado ¿por quién? Por el Inca, por la Coya y por el Auqui. Ahí está el Inca. ¿Qué cosa era el Inca? Hijo del sol, el llamado Sapa Inca o el Intipa Churin. Ya Intipa Churin es hijo del sol. ¿Qué más? La Coya era la esposa. ¿De quién? La esposa principal del Inca. Porque el Inca pues ha tenido pues, ¿qué cosa? Los famosos concubinas. Ha tenido un montón de mujeres, pero tenía una esposa principal que era la famosa Coya. Y el Auqui, ¿quién era? Su hijo, pues el príncipe heredero, el sucesor del trono. Cuando el Inca desaparecía, ¿quién tenía que gobernar? El famoso Auqui. La nobleza de sangre. A toda la nobleza de sangre, que era, por ejemplo, como una especie de miembros de la familia del Inca, se le denominaba panacas. Acuérdense, nobleza de sangre, como una especie de miembros de la familia, se le denominaba panacas. Estaban conformados por el ñusta, ¿qué más? Por el famoso paya, el inga y el piwi. ¿Quiénes eran ellos? Prácticamente los hijos del Inca, pues, ¿no? Muy bien, la ñusta era la hija soltera. Las famosas payas, hijas casadas, ¿ya? La hija casada del Inca se llama paya. El hijo casado se le llama inga. Y el esposa secundaria del Inca se llama piwi, ¿ya? La famosa concubina, las esposas secundarias se le llamaban piwi del Inca. En la nobleza de privilegio estaban los famosos hatun runas o hatun curacas. ¿Se acuerdan que los curacas es el jefe de la familia del Ayllu, o llamados amautas? ¿Y quiénes son las amautas? Amautas significa maestro, profe, profesor. ¿Quiénes eran ellos? Los famosos llamados nobleza de privilegio, advenediza y recompensa. Advenediza son los famosos curacas y recompensa los guerreros, que más adelante de cada uno de ellos vamos a hablar. Y la clase dominada. ¿Quién era la clase dominada? Los famosos llamados hatunrunas, ciudadanos comunes. Mitimais o mitmas, colonizadores, inmigrantes obligados. Los famosos yanacunas, servidores perpetuos del Inca, ¿ya? Y los pinacunas o los piñas, ¿no? Esclavos, ¿no? Locales de la selva alta, que eran como una especie de esclavos. Ahí está, ¿ya? Se prepara la señorita Alondra. Alondra. Sí, Miss. Empieza. En la sociedad incaica. En la sociedad incaica existieron diversos grupos sociales: la realeza, la nobleza y el pueblo. A su vez, al interior de cada grupo podemos encontrar varios sectores, pero la base de la organización socioeconómica de los incas fue el Ayllu. Fue una familia extensa o familia de familia unidas por diversos. Como sabemos, el Ayllu no fue una creación de los incas. Sus raíces son muy antiguas. Su origen se remonta al periodo arcaico, cuando los pobladores andinos adoptaron la costumbre de vivir en grupos. Muchas gracias, Alondrita. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cuáles eran los famosos llamados grupos, sectores? Todos: Inca, Coya, Auqui, ñusta, paya, inga, piwi, advenedizos, recompensas, etc. Muy bien. Y ahí solamente, cuando yo les diga de repente para la práctica o examen, ¿cuáles, no, los principales grupos sociales de Tahuantinsuyo? La realeza, y está la realeza, la nobleza y el pueblo. Todo esto es el pueblo, ¿ya? De ahí se van dividiendo. Dentro del pueblo está la Hatunruna, los Mitimay, los Llanas, los Pinas, etc. Dentro de la nobleza está nobleza de sangre y nobleza de privilegios, ¿bien? Y la realeza está el Inca, la Coya, el Auqui, los primordiales. Regreso, chicos, ¿ya? Regreso.